aquí un saludo a Alejandro, Alexander, Alfredo, Angélica, Aura, Carolina, a Cielo, a David, a Erika, Geraldina, Gina, Jairo, a Jefferson, a Laura, a todo el mundo que se va conectando a este primer espacio, eh, que a través de la Fundación Universidad de Antioquia y con el apoyo también de la Vicerrectoría de Extensión, les hemos preparado dos charlas alrededor de este tema. Estas charlas que vamos a ver el día de hoy y el próximo miércoles van a ser unas charlas como antesala a un curso muy interesante que estuvimos preparando el año pasado en temas de entrenamiento creativo y técnicas de creatividad, que va a ser un MOOC que está quedando precioso, lo está haciendo Udiarroba y está quedando hermosísimo, en donde le hemos puesto mucho interés, muchas ganas para que sea un curso llamativo, para que aunque son elementos mediados por los MOOCs, o sea, autoestudio, haya también un proyecto creativo dentro del mismo, ustedes puedan hacer ejercicios, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ese curso que hemos preparado, hemos querido darles este pequeño abrebocas con estas dos charlas que vamos a tener. La primera hoy, donde vamos a hablar de aspectos más generales del entrenamiento creativo, y la próxima semana vamos a hablar más de técnicas de creatividad más puntuales. Entonces vamos a estar trabajando esos dos temas. Como esto es tipo webinar, ustedes pueden interactuar a través del chat, pueden hacernos preguntas aquí a través del chat, o las preguntas las pueden enviar a la cajita de preguntas y respuestas, ¿cierto? También las pueden hacer aquí por la cajita de preguntas y respuestas, para que podamos ir interactuando. La idea de hoy es que esto sea algo práctico. Al ser esto webinar, pues pueden levantar la mano y eso, pero yo les voy a ir proponiendo también algunos ejercicios, les voy a ir mostrando algunos ejemplos, y les voy a proponer algunos ejercicios que ustedes allá simplemente lo que tienen que tener es papel y lápiz. Con papel y lápiz pueden hacerlos, a diferencia de la clase en donde uno pues como que lo presenta, pero no hay problema, ustedes yo les voy contando como qué es lo que se espera con este tipo de ejercicios, y ustedes mismos se van a poder ir autoevaluando allá en casa. Bueno, voy a poner unas pequeñas diapositivas. El MOOC estará abierto a público externo, creo que sí, es una estrategia que va a hacer la universidad en donde es ya más técnico, ahí me corcha un poquito la pregunta, de pronto estoy diciendo algo que no es, Lina, me ayuda, pero sí, creo que va a ser para toda la comunidad, va a ser para toda la comunidad, y a futuro se va a abrir a público más general, pero inicialmente a la comunidad universitaria. Entonces, pueden, sí, así como están haciendo aquí preguntas y respuestas, me las siguen haciendo por acá. Bueno, voy a proyectar acá un momentico. Eh, Déjenme cierro una cosita acá. Eh, Les hago aquí, proyecto aquí unas pequeñas diapositivas que les preparé para iniciar la presentación. Eh, Me confirman si ya me hacen aquí señitas por el Ya chat, se si ve. ver, si ya se ven, listo. Entonces, pues hemos generado esto como creatividad y generación de ideas. Y vamos a, como les contaba, vamos a tener dos etapas. ¿Qué son las etapas que van a poder encontrar en el MOOC? Cuando hemos trabajado por mucho tiempo desde la unidad de emprendimiento y de innovación de la universidad, hemos trabajado estrategias en las que hemos insertado cursos de creatividad y de técnicas y de algunas de las otras cosas. Pero como una cosa que siempre nos habíamos soñado era hablar de este tema era hablar de este tema que tiene que ver más con el entrenamiento creativo, ¿cierto? Con todo lo que tiene que ver con entrenarme creativamente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de ese tema. Eh, Acá me presento, pues, primeramente, mi nombre es Paul Alexander Ríos, yo soy economista de la Universidad de Antioquia y especialista en gerencia social, pero la razón por la que estoy aquí con este tema, porque yo hice una maestría en creatividad e innovación en las organizaciones. Un tema que a mí me rondaba la cabeza, yo quería estudiar eso y no sabía por qué, porque en parte parece como alejado del tema de la economía. En realidad no lo es, porque la innovación, pues, es un tema económico.
Aparte de eso, me ha interesado mucho, me interesa mucho el tema de las técnicas de creatividad. Es una de las partes que más me ha apasionado de estos temas de creatividad e innovación. En ese sentido, he hecho varias certificaciones en unas metodologías como son CPS, Wake Up Brain, que ahorita les puedo contar algunas cosas o algunos ejercicios que se pueden hacer desde estas metodologías, Discovery, Design Thinking. Son una serie de metodologías, de técnicas y de estrategias con las que yo he aprendido pues el tema de generar la creatividad en grupos, sobre todo a nivel empresarial y todas las cosas. Y además, gracias a esto, pues en un tiempo estuve haciendo un ejercicio que es un blog. Ahorita les voy a mostrar algunos de los ejercicios que les voy a mostrar que se pueden hacer. Están acá en el blog. Esto de hacer blogs no es fácil, no es el tiempo a veces uno no le da, tiene ya que volverlo casi que como si fuese su centro de vida, los que hacen blog constantemente, casi que es como su idea de negocio. A mí, pues por los temas de estudio y de trabajo no he podido continuar. Entonces, a pesar de que hace rato no escribo en el blog, van a encontrar, si lo visitan, van a encontrar que siempre alcancé a hacer como unos 50 artículos cuando lo estaba trabajando. Mucho de lo que se nos ocurría y de las ideas que se me iban ocurriendo para lo que fue después el curso del MOOC venían como de esta inquietud eh, venían como de esta inquietud yo cómo controlo las preguntas que ya voy haciendo. Entonces, de todas estas inquietudes alrededor del entrenamiento, ¿cierto? Entonces, en el blog hay muchos ejercicios. Me dice si es lo que sí, hacer un blog es muy demandante, es muy chévere, pues la idea, pero cuando uno ya se pone, por ejemplo, a mí me tocaba leer, yo lo que hacía, el ejercicio que yo quería hacer era todo eso que yo iba aprendiendo en mi experiencia de búsqueda alrededor de la creatividad y la innovación, que no era tanto desde el lado artístico. Parte de la razón por la que yo quise estudiar eso, a pesar de ser economista, digamos lo que es un área más técnica, es porque yo hace muchos años tengo un hobby y es que cuento cuentos. Yo hago parte de una corporación aquí que es muy conocida, que contamos cuentos, y yo tenía pues como mi vena artística, entonces la creatividad siempre me había llamado mucho la atención por ese lado, pero yo la estudié más desde un lado, digamos, gerencial, de todo lo que tiene que ver con las organizaciones en la maestría, y yo leía mucho, iba construyendo, no en vano, miren acá el cosito este ficticio que me he creado, el fondo ficticio que me he creado, donde van a poder ver algunos libros. Ahorita les cuento, me gusta en las conferencias tener este fondo para contarles algo de algunas referencias bibliográficas, porque la gente que viene a estos espacios es muy apasionada de conocer más, viene por goma, viene porque le gusta el tema y quiere explorar más. Ahora les doy algunas referencias bibliográficas que pueden explorar. Muchas de estas, pues cuando ya se vaya aclarando este tema de la pandemia, mucha de la literatura que les voy a mostrar está en la biblioteca de la Universidad de Antioquia y en las sedes también. Entonces van a poder fácilmente conseguirlos. Hay libros que son complejos ya de conseguir en el medio, pero la universidad tiene un muy buen material en estos temas y las pueden encontrarlos. En el medio también hay como cosas que pueden buscar. Entonces, como les contaba, a través de este blog, yo quería mostrar los ejercicios que iba haciendo, que iba como conociendo, y alcancé a escribir bastante. Les ponía ejercicios en una de las maestrías que doy clase en la Universidad de Pensamiento Creativo, les ponía a hacer una bitácora, entonces lo ponía a disposición del que quisiera verlo en el blog. Entonces, hay una serie de ejercicios de los que son como material de referencia de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. A mí siempre me gusta empezar mis conferencias con una frase de un pensador que era Linus Pauling. A mí me gusta mucho la historia de Linus Pauling. Linus Pauling era un químico que con su grupo de trabajo, pues con otros compañeros se ganaron el premio Nobel de Química. Pero ese premio Nobel de Química, parte de lo que ellos investigaron, muchas de las cosas que investigaban en los laboratorios de las universidades se utilizaron para la guerra, ¿cierto? Se utilizaron mucho para la guerra, para hacer armas, para otras cosas, y la bomba atómica, todo esto. Entonces, él no le gustaba eso, pues como que la ciencia se usara para eso, y terminó volviéndose activista de paz. Y lo llevó a ganarse el Premio Nobel de la Paz. Entonces se ganó 2 premios Nobel. Imagínense en el grado de inteligencia y de creatividad de este señor, que llegó a tener 2 premios Nobel en 2 áreas muy distintas. Un día un periodista le preguntó a Linus Pauling que por qué él era distinto a los demás.
que por qué es que él pensaba de esa manera y por qué él tenía tantas ideas y por qué le había pasado todo eso. Y Linus Pauling, muy sorprendido, le contestó que él no era distinto a las demás personas, ¿cierto? Pero que él lo que hacía era que tenía rutinas y ejercicios alrededor de la creatividad y que una de las más comunes que él utilizaba era que él mismo se ponía problemas, que él mismo buscaba como entender problemas, buscar problemas en el entorno, hacerse preguntas. Y lo que hacía era jugar a hacer lluvias de ideas, tenía cuadernos en los que iba y empezaba y anotaba, escribía ideas. ¿Por qué? Porque sí. Es una de las cosas que le digo yo a la gente en las clases y en las conferencias. Y lo vemos mucho en culturas, por ejemplo, como la japonesa. Hay un ejercicio que lo pueden buscar, se los voy a poner acá en el chat. Hay un ejercicio que lo pueden buscar eh, que se llaman las máquinas de Goldberg. Yo lo hago en clase. Pueden buscar en el internet máquinas de Goldberg para que las vean, pero les voy a explicar para que me entiendan. Las máquinas de Goldberg son esas cosas que de pronto han visto que una persona viene y toca una bolita, la bolita cae, tumba un montón de dominós, los dominós tumban un vaso, el vaso corta una cosa, etcétera, 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 y al final, por ejemplo, empuja una botella y llena un vaso de agua. Sí, así como se los cuento, con seguridad me van a decir ahí en el chat que ya ven la imagen de lo que es una máquina de Goldberg. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, que uno busca máquinas de Goldberg en YouTube y le salen un montón de videos de chinos y japoneses haciendo máquinas de Goldberg. Y yo digo, ¿y por qué chinos y japoneses haciendo máquinas de Goldberg? Y yo llegué a una conclusión, porque lo hacen porque sí, no tienen una razón de ser, no tienen como una agenda detrás de que me pusieron la tarea de hacer la máquina de Goldberg o me van a dar una nota, o es la nota, no tienen nada de eso. Muchos de ellos lo hacen por hobby, porque saben que es un ejercicio interesante. La descripción técnica de una máquina de Goldberg es hacer una tarea simple de la manera más compleja posible. Les pongo el ejemplo y les pongo el ejemplo de Linus Pauling porque él contestaba eso. Yo genero ideas, o sea, yo porque sí, porque me gusta, me pongo un problema en el día a día, ¿cierto? ¿Cómo mejorar las relaciones con mis vecinos? Y hacía una lluvia de ideas. ¿Qué hacía con esa lluvia de ideas? Muchas veces nada, o sea, no se las entregaba a nadie, no se las contaba a nadie, lo hacía porque entendía esta que fue lo que le dijo la famosa frase que le dijo al periodista. Y le dijo, vea, lo que pasa es que la única forma de tener buenas ideas es tener muchas ideas. La única forma de tener buenas ideas es tener muchas ideas. Y esto parte de unos principios que ahorita se los voy a mostrar de cómo funciona el pensamiento. El hecho de necesitar tener muchas ideas, lo que nos lleva es que la cantidad después se va a ver reflejado en una mejor calidad. Entonces, esa es como una primera cosa. A mí siempre me gusta empezar las conferencias contándoles esta anécdota de Linus Pauling y por qué, y esta famosa frase que tiene él. En el blog, en el blog pueden buscar dentro de las secciones como uno va a las flechitas esas de generalidades, de dónde está el nombre del blog y todo, ahora se los muestro. Tengo una sección donde tengo frases, donde tengo ahí frases de pensadores que son interesantes alrededor de este tema de la creatividad. Pero ¿qué definimos como creatividad rápidamente? No me voy a centrar mucho hoy en hay otras conferencias en donde explico muy a fondo, donde hago un análisis fuerte de qué es creatividad, cómo la podemos aplicar, todas esas cosas, pero la idea del día de hoy es más centrarnos en el tema del pensamiento creativo y de las habilidades creativas, de cómo pueden ustedes entrenar y qué pueden entrenar frente a la creatividad. Pero sí quiero hacer el contexto frente a unos conceptos muy generales. Hay muchas definiciones de creatividad. Yo hice la maestría en la Universidad Autónoma de Manizales y allá uno de los grupos de semilleros hizo un ejercicio. Fue que muchos de estos libros que ven acá, allá tienen una gran colección, yo creo que incluso más grande que la que tenemos en la universidad, de estos temas porque tienen esta maestría en creatividad e innovación en las organizaciones. Entonces, hicieron un ejercicio, agarrar todos los libros que encontraron en la biblioteca de creatividad e innovación y buscar las definiciones, sobre todo de creatividad. Pues les cuento que llegaron a unas 400 definiciones, más o menos, alrededor de 400 definiciones. Entonces, ponernos de acuerdo en quién se entiende por estos temas es difícil. Viene desde muchos ángulos, hay muchos autores que lo han propuesto. En el MOOC, en el curso del MOOC, hay una sección donde hablamos de varias perspectivas de autores y explicamos cuáles son esos significados.
A mí me gusta esta como resumen, esta es de uno de mis profesores de la maestría, y él hizo un análisis de como los elementos comunes que encontraba en este montón de definiciones, y llegó a la siguiente conclusión. Él dijo, vea, la creatividad es una capacidad humana, que parte de la mente humana, para engendrar en la realidad soluciones apartadas de lo habitual. Entonces, si desmenuzamos esta definición, ¿qué nos vamos a encontrar? Una cosa es que la creatividad es una capacidad, o sea, en contraposición a que no es un don, ¿cierto? Y ojo, por mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo es de los griegos para acá hasta principios del siglo XX, todavía había mucha gente que consideraba que la creatividad era más un don, es decir, había unos iluminados que nacían con unas características especiales que como que bajaban y los dioses le entregaban unos conocimientos y ellos los sabían aplicar. No en vano, ustedes conocen que existe la famosa historia de las 9 musas, ¿cierto? Las 9 musas de la mitología, ¿cierto? Entonces, Calíope, Clio, Terpsícore, que hay un sketch de Lelutier muy famoso, muy gracioso, alrededor de Terpsícore, la musa de la danza. Entonces los griegos creían que esas musas iluminaban a los poetas, a los cantantes, a los actores. En Roma también se pensaba que iluminaba, por ejemplo, a los oradores. Entonces, esta creencia de que era un gran don duró muchísimo tiempo. Solo hasta principios del siglo XX empieza como esa necesidad de entender a fondo cómo podíamos ser más creativos, qué era la creatividad. Entonces, la creatividad es una capacidad y que sea una capacidad es una gran ventaja, sobre todo para esta conferencia. ¿Y por qué? Porque eso nos da la posibilidad de decir que las capacidades se pueden entrenar, ¿cierto? Las capacidades se pueden entrenar. Y como una capacidad se puede entrenar, eh, quiere decir que se puede modelar y cambiar. Otras capacidades que conocemos, por ejemplo, son la inteligencia. La inteligencia también se puede modelar y se puede cambiar. El control que tenemos de nuestra mente sobre nuestro cuerpo. Hay un documental muy interesante, me tocaría dejar de proyectar para buscarles unos, ahorita miramos la manera, dejo de proyectar y les consigo unos enlaces. Hay un documental muy interesante, se los recomiendo, es un documental que dura, les puedo mandar directamente los enlaces, que se llama, está en Vimeo, está en la plataforma Dailymotion, está en una plataforma que se llama Dailymotion, y lo tradujeron como Cerebro Extraordinario. Cerebro Extraordinario. Es un divulgador científico que se llama Tom Samson que se hizo esta pregunta, que la creatividad, la inteligencia y el control de la mente sobre el cuerpo en realidad sí eran una capacidad. Porque se lo decían, pero decía, ¿y cómo lo compruebo? Pues resulta que este señor se va con los mayores expertos de inteligencia, creatividad y control de la mente sobre el cuerpo a que lo entrenen, a que durante un mes en cada una de las habilidades le enseñen cosas, le pongan ejercicios. Y él empieza a trabajar sobre esas cosas y es increíble cómo se ve en el documental, cómo efectivamente en periodos cortos de solo un mes, trabajando muy duro, eso sí, con juicio, digámoslo, con unas rutinas planteadas, termina cambiando patrones de su pensamiento. Ejemplo, en el primer capítulo que habla sobre la inteligencia, una de las partes del constructo inteligencia es la memoria. Él hace un entrenamiento y en solo un mes participa en un concurso, en el concurso mundial de memoria. El concurso mundial de memoria lo que hacen los participantes es aprenderse el orden de unas barajas de cartas, o sea, barajan las cartas de remis, se aprenden el orden y lo logran. Los campeones mundiales son capaces de aprenderse hasta 29, han llegado a un récord de 29, 30, 40 barajas. Creo que ahí hablan de unas 30 barajas, tiene el récord mundial. Es coger, o sea, coge la baraja, se la aprende y luego la recita de memoria y un juez revisa que sí lo haya hecho. Para los que son campeones mundiales llevan años haciéndolo, pero este señor en un solo mes logra cambiar esa capacidad mental y logra aprenderse con los trucos que le enseñan de memoria, se aprende una baraja. Y eso es una cosa impresionante, o sea, que en un solo mes haya logrado cambiar su mente para lograr hacer eso es muy valioso. Luego lo hace con la creatividad en el segundo capítulo, que esto es el que más me gusta a mí, porque muestra precisamente esto, que la creatividad es una capacidad entrenable. Otra parte de esta definición interesante es que parte de la mente humana. Acá hay una discusión, digamos, entre los teóricos, algunos textos incluso muy serios he leído donde algunos autores hablan de que los animales también son creativos.
yo sigo, digamos, de pronto por mi formación como economista y como economista que le gusta la estadística, que le gustaban los datos estadísticos, yo sigo pensando, digamos, por saturación y por pruebas de cantidad, que no, efectivamente los animales no tienen lo que entendemos como la capacidad creativa, ¿cierto? Me está tumbando la teoría, lo digo en broma en estas conferencias, me lo está tumbando el cuervo. Al parecer los cuervos sí han mostrado lo que los humanos entendemos como unos patrones de resolución de problemas. Pero miren que los animales no son, ellos sobreviven al entorno, son grandes arquitectos, pero lo que pasa es que tienen una gran carga de inteligencia. Mientras que los humanos hemos evolucionado y sobrevivido para generar ideas, para cambiar con nuestra creatividad el mundo, para cambiar el entorno, para solucionar problemas dependiendo de cómo nos los planteen. Entonces, en ese sentido, esta es una capacidad que parte de la mente humana. Ah, bueno, y que parta de la mente nos invita a explorar nuestro cerebro, o sea, la neurociencia. ¿Cómo la neurociencia influye aquí? Entendiendo cómo funciona el cerebro. Nos falta kilómetros para entender todavía cómo funciona por completo el cerebro. Todavía tenemos vacíos impresionantes en la ciencia de qué pasa con el cerebro, pero hemos avanzado muchísimo en los últimos años en comparación a como lo veíamos en los 60, en los 70. Gracias a las máquinas que se han construido y a los equipos médicos hemos podido avanzar mucho en los temas de neurociencia. Por ejemplo, en mi caso, en mi otra área de estudio, pues en la economía, se han avanzado muchísimo en los últimos años, del año 2000 para acá, en lo que se llama neuroeconomía, que es como toda la parte de la economía que estudia la toma de decisiones. Eso es gracias a los avances que entendemos. Este libro que está aquí, no me estoy viendo en este momento, a ver si estoy señalando bien, este libro que está aquí en negrito, se llama 12 Principios del Cerebro, de un autor que se llama John Medina. Es un libro supremamente interesante, se los recomiendo, para conocer cómo funciona el cerebro, o sea, como un montón de temas de evolución que la mayoría de ellos le influyen a la creatividad. Por ejemplo, el tema del sueño, el estrés. Por ejemplo, la gente dice que trabajar sobre presión genera la creatividad. Hay muchas pruebas de que no, que la creatividad funciona mejor en entornos donde uno pueda pensar. La presión y el estrés llevan a que las cosas se hagan de manera muy mediocre a veces. Entonces, ¿qué pasa? Y no a todo mundo le funciona. Es ese típico dato de, ah, sí, es que él es más creativo cuando lo presionan, ese diseñador es más creativo cuando lo presionan. Sí, pero es que me estás hablando de uno o dos diseñadores. Júntame estadística, júntame 2.000, 5.000 diseñadores y comprueba a ver si es verdad que bajo presión ellos van a poder funcionar los 5.000 o una muestra representativa. No es tan cierto, ¿cierto? Pasa eso. Entonces, parte de esa mente humana. Entonces, el cerebro es muy importante, entender el cerebro para saber cómo pensamos, qué patrones nos gustan más. Hay gente que funciona mejor en el libro este de John Medina, por ejemplo, se habla de los patrones de sueño. Hay gente que funciona, hay gente que los científicos los han llamado búhos, que funcionan mejor en la noche, o las alondras que funcionan mejor en la mañana, o los colibrís que son como la mayoría de la gente que funciona como en el horario laboral que le ha impuesto la sociedad. Entonces, esos patrones son muy importantes que los conozcan. Si quieren después, yo ahí les vuelvo a mostrar ahora mis correos y todo, me pueden escribir, yo les mando algunos tests para que se los hagan, para que ustedes mismos se los hagan y puedan ver cómo van detectando esos patrones cerebrales. En el curso vamos a tener una especie como de test de pensamiento creativo, pero hay muchos otros. Entonces, entender muy bien cómo pensamos. Y acá viene una cosa clave, para engendrar en la realidad. Y ojo que acá hay un error muy común que he encontrado en la mayoría, en muchos libros, por ejemplo, lo he leído, que te dicen lo siguiente, la creatividad es generar ideas, es generar ideas. La innovación es llevarlas a cabo, es llevarlas a cabo. Error, 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 error. ¿Por qué? Porque la innovación tiene que ver más con un proceso económico. Y una de sus características principales es que para yo poder innovar, tengo que tener aceptación del mercado. Innovar es más una actividad de grupo que de personas. Entonces, es muy difícil si uno hace un análisis de los desarrollos innovadores, por ejemplo, cuando una empresa saca una innovación, hay un mito que es
incluso es una barrera fuerte a que las empresas innoven, y es que siempre nos muestran el final, siempre nos muestran el éxito, pero no nos muestran el proceso difícil que hubo para llegar a ese éxito. Y innovar, por ejemplo, casi siempre va a requerir de mucha gente, va a requerir en las organizaciones de muchas personas. ¿Por qué? Porque comúnmente nos encontramos con un fenómeno y es, la mayoría de veces, el que genera las ideas, por ejemplo, un departamento de I+D o los departamentos de innovación, aunque eso no debería ser así, toda la organización está inmersa en la innovación, ellos son muy buenos para generar, pero por ejemplo para vender no tanto. Entonces necesitan ayuda de marketing. Entonces la verdadera innovación, que es que llegue al mercado, va a tener que tener el tema del marketing metido en el asunto. Entonces de ahí es que sabemos que la innovación es un proceso más económico, social, y es mucho más complejo, tiene unas complejidades diferentes. Si esto fuera verdad lo que dicen en muchos libros de creatividad, y no esta definición que da Eduardo Martínez Jauregui, se llama el profesor que da esta definición, si no fuera a llevar en realidad las soluciones la creatividad, o sea, si la creatividad también no fuera a hacer cosas, apague y vámonos. No tendríamos las pinturas de Picasso, no tendríamos los cuadros que hace un niño, no tendríamos la solución cotidiana a los problemas que hacemos de otras maneras. Entonces, la creatividad también consiste en tener cosas tangibles. Muchos autores, por ejemplo, hablan de que la verdadera creatividad tiene un componente, y es el componente social. Y es que para que algo se identifique como creativo, necesitamos la aprobación de los pares, ¿cierto? Necesitamos que algunos pares lo validen, o que haya un movimiento social que diga, dentro de cierto contexto se entiende algo como creativo. Entonces, hay que llevar a la realidad. Ojo, ese llevar a la realidad puede ser tangible o intangible. Por ejemplo, las teorías. Las teorías son a veces muchas teorías matemáticas, la teoría de la relatividad del tiempo de Einstein. Esas fórmulas, esas formulaciones de esas teorías, muchas de ellas, cuando uno les hace un rastreo de cómo se fueron creando, al final no son más que, por ejemplo, un paper o una idea general. Un caso muy puntual es Einstein, ¿cierto? Que tuvimos que crear un gran aparato, el colisionador este de hadrones, de drones o hadrones, no sé cómo se llama, que está en Europa, para poder comprobar las teorías físicas de lo que había planteado, ¿cierto? Entonces, puede ser una idea intangible, pasa mucho en las ciencias. La creatividad se refleja en esas ideas que no son palpables, que yo no puedo comprar 3 kilos de relatividad o 4 kilos del teorema de Fermat, no sé, o 2 kilos de un análisis de los números primos. Pero también son actos que llevaron a la realidad soluciones, lo están planteando en algo. Y ojo con esta que me encanta, apartada de lo habitual. Es decir, si yo me quiero meter a hacer cosas creativas, es porque voy a tener la disposición mental de aceptar lo diferente. Y esto le pasa, por ejemplo, muchísimo a las organizaciones. Eh, Quieren innovar, quieren ser creativas, no, vamos a meterle todo. Y cuando se enfrentan a las verdaderas ideas duras, creativamente duras, realmente creativas e innovadoras, que son transgresoras, les da miedo, se mueren del susto, ¿cierto? Le tenemos pánico a las ideas que son diferentes. Entonces, eso pasa mucho. Mi libro favorito de creatividad e innovación es este libro amarillo que ven acá, ya está un poquito difícil de conseguir en el mercado, este de acá en la mitad, que se llama Ideas Peligrosas. El autor de Ideas Peligrosas hace un análisis crítico a la creatividad y la innovación en nuestros tiempos. Y él plantea una idea muy interesante, y es que él dice que las ideas realmente apartadas de lo habitual, las que han cambiado el mundo, las verdaderas innovaciones, tienen enemigos. Siempre van a tener enemigos. Y esto viene de las ideas también de un escritor economista, Joseph Schumpeter, que fue de los primeros que habló de innovación. Él habla de un concepto que se llama la destrucción creativa. La destrucción creativa en los mercados se observa cuando una idea es tan poderosa que incluso es capaz de arrasar con el paradigma anterior o con las ideas anteriores. Lo hemos visto, por ejemplo, en casos como cuando llegaron los CDs y los cassettes desaparecieron del mercado. El más actual que podemos ver como ejemplo es la proliferación del streaming. Netflix, Hulu, Amazon, todas estas marcas, empezando por Netflix, que fue el lanzador. En esos mercados, por ejemplo, el dominante era el alquiler de películas, Blockbuster. Cuando Netflix se acerca a Blockbuster y le dice, tenemos esta idea, fue una amenaza para Blockbuster y no quisieron hacerle caso. Hoy en día sabemos el resultado. Una empresa murió, la otra sigue creciendo en el mercado.
cada vez es más grande, cada vez tiene más clientes. ¿Y eso en qué se refleja? En esta destrucción creativa, en que las ideas cuando son verdaderamente poderosas van a tener enemigos. Es más, la explicación contraria es válida también. Si usted, por ejemplo, va a hacer una lluvia de ideas en su empresa y usted ve que la idea le gustó a todo el mundo, téngale miedo a esa idea. O sea, téngale cuidadito a esa idea, porque lo más probable es que le está gustando a todo el mundo porque no le movió el piso a nadie. El statu quo está ahí presente, nadie se está viendo afectado, a nadie le están diciendo, por ejemplo, que se va a ver movido su puesto de trabajo, no hay ningún concepto, también lo maneja este autor en el libro, no hay ningún concepto que sea transgresor, por ejemplo, de las medidas de la sociedad, que por ejemplo nos ponga a pensar. Hay un capítulo en el libro que a mí me encanta, que él pone un ejemplo de transgresión y dice, hay un mercado, por ejemplo, de pornografía para abuelitos, de pornografía para viejos. Entonces cuando uno lee eso, ahí mismo dice, escándalo, ¿cierto? ¿Cierto? Es horrible, ¿cómo se le ocurre, mejor dicho? Pero cuando él empieza a explicar, y tiene toda la razón, dice, ¿es que acaso no hay sexualidad en la edad adulta, cuando las personas son mayores? Cuando son mayores de 60, sí la hay. Los transgresores se han arriesgado a crear, a aprovechar todo ese mercado, ¿cierto? Y que van a tener millones de críticas. Muestra otro ejemplo que es Yves Saint Laurent, que es uno de estos cabezas de la moda en el mundo. Yves Saint Laurent se volvió muy famoso en los años 70 porque hizo una campaña muy transgresora. Y fue que un día se levantaron en Nueva York cuando ven en Times Square, ven un letrero gigante con un tipo desnudo, completamente desnudo, que era él mismo, era Yves Saint Laurent. Entonces la marca se volvió una marca transgresora. Hoy en día, por ejemplo, también vemos la marca Virgin, ¿cierto? La marca Virgin a Richard Branson, que lo deben de identificar, muchos de ustedes deben de tener celular de la empresa Virgin. Eh, el, es una marca transgresora en nuestros días, ha hecho cosas que la gente no pensaría, le ha dado una imagen diferente, pero ¿con qué? Con ideas que van como en contra de lo que es normal. Entonces, si voy a hacer cosas creativas, estoy buscando soluciones apartadas de lo habitual. Básicamente, la creatividad es un constructo complejo, que una de sus características es que no lo podemos medir como un indicador sintético. O sea, es muy difícil decir, me arriesgaría a decir, no meto la mano al fuego, ¿cierto? Cualquiera me podría contradecir esta idea, pero creo que es casi imposible de medir como un constructo único. Es decir, yo no puedo decir, Juan tiene 7.3425 de creatividad, mientras que María tiene 17.18 y José tiene 23.12. Va a ser muy difícil. Bueno, qué pena, me devuelvo un momentico porque se me olvidó tal vez el concepto más importante, me lo pasé por estar comentando los otros, el concepto más importante de esta definición, y es que la creatividad tiene que ver con soluciones. Con soluciones quiere decir que tiene que ver con problemas. Es decir, primero hay un problema para yo tener que buscar una solución diferente. Y la innovación también tiene que ver con esto. Si yo necesito soluciones es porque tengo problemas. Y si tengo problemas, todos tenemos problemáticas. Todos tenemos problemáticas. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos ya de la creatividad como un todo, aparece un mito. Y es que cuando nos preguntan por personas creativas, entendemos la creatividad, o sea, lo que se nos viene a la cabeza como creativo, casi siempre son creativos de nivel universal. Entonces me dicen, ¿para usted quién es creativo? Yo no me imagino, entonces uno no se imagina de entrada, por ejemplo, en mi caso, uno no se imagina un economista, porque lo ve como una ciencia dura. Uno se imagina a Picasso, por ejemplo. Sí, Picasso. O incluso más moderno, se me viene a la cabeza una artista más local, la Shakira. O también se me viene rápidamente un científico, por ejemplo, a Einstein o Alba Edison. O una profesión, diseño, pintura, artes. Esos son mitos, o sea, la creatividad no está solo asentada aquí. Lo que sí es una realidad es que eso es lo que Mauro Rodríguez, otro autor mexicano, llama el nivel universal de la creatividad. Ese nivel es difícil de alcanzar, es el nivel que se alcanza cuando tus ideas cambian un patrón en general en el mundo. Entonces, claro, es verdad, lo van a alcanzar esas personas. Cualquiera de nosotros, 80 y pico que estamos acá en este webinar, lo podemos alcanzar. Sí. Lo que pasa es que ya vamos atrasaditos, les voy diciendo. La mayoría de nosotros, los viejitos que ya tenemos canas, ya como que vamos perdiendo esa posibilidad, al menos en muchas áreas. ¿Por qué? Porque la base de llegar a este nivel universal es
el trabajar mucho en esa arte o en esas cosas que yo quiero hacer. Yo quiero tener un gran logro económico, por ejemplo, en la economía, ya debería estar trabajando constantemente, buscando en un tema, por ejemplo, particular. Esa es una de las razones, y lo han notado, por lo que los premios Nobel es muy escaso. Los premios Nobel, el premio Nobel más joven, por ejemplo, en economía, era, que ya falleció, era Arrow, y se ganó el premio Nobel como a los 50 y algo años. Pero ustedes han visto, por ejemplo, que los del premio Nobel de literatura, por ejemplo, se lo ganan a los 60, 70, porque es una suma de todo su conocimiento, ¿cierto? Entonces, básicamente la creatividad no es un don extraño, la creatividad es ensayo-error, es trabajar. ¿Podemos alcanzar ese nivel universal? Sí, pero estamos ya, vamos, digamos, quedados, porque la única manera de llegar a ese nivel universal sería estar trabajando todo el tiempo en pro de ese logro creativo. Entonces, ¿qué pasa? Esto se convierte en una barrera a la hora de ser creativo, porque decimos, ah, no, yo no voy a ser Picasso. A mí me gusta pintar, pero yo no voy a ser Picasso, ¿cierto? O yo quiero solucionar un problema, ah, yo quiero hacer un emprendimiento, pero yo no voy a ser Richard Branson. Entonces, como que no me ubico en este nivel. Incluso se me puede volver, como les digo, una barrera a entender ese potencial creativo. Resulta que Mauro Rodríguez nos dice, pero pilas, ojo, hay otros dos niveles. La creatividad tiene otros grandes dos niveles, el nivel social y el nivel personal. Y en estos dos niveles sí podemos influir todo el tiempo. Entonces, en lo que él llama el nivel social, que también es un nivel general, aquí es donde estamos influyendo todo el tiempo. El trabajo, el barrio, la sociedad, la junta de acción comunal. Ahí yo puedo explotar mi potencial creativo. Puede que no me conozca al final de mi vida, no me conozcan en todo el mundo, pero puedo hacer un cambio en mi entorno cercano, ¿cierto? Y lo personal, yo puedo utilizar la creatividad como una herramienta para que mi vida sea más agradable, sea menos monótona, por ejemplo, para hacer cosas de manera distinta, para que ante los problemas yo no me obnubile, sino que tenga soluciones diferentes, soluciones distintas, tenga herramientas para buscar esas soluciones distintas. Los que de pronto, de todos los que estamos acá, muchos de nosotros vamos a tener hobbies artísticos, ¿cierto? Vamos a tener algún hobby como hobby, pintamos, cantamos o hacemos un deporte, por ejemplo, de manera eso lo llaman hobby, pero cuando uno le apasiona muchísimo algo, cuando uno entra en el círculo de la pasión por algo, le empieza a pasar un efecto que es un efecto que tiene que ver con la creatividad, que lo postula un señor, no me pidan por favor que escriba el nombre, nunca he podido, se llama Mijail, el nombre sí me lo sé de Mijail, pero el apellido no, Csikszentmihalyi. Es una cosa así, lo pueden buscar. Busquen Mijail CH, empieza algo así como CHKS, Csikszentmihalyi. Es un experto húngaro que trabaja en la Universidad de Harvard y él ha trabajado mucho el tema de la creatividad. Y Mijail Csikszentmihalyi postula un concepto que es el flow. Yo en tono de chiste digo que este es el concepto reggaetonero de la creatividad, el flow, que es la fluencia, los estados de fluencia. Cuando uno le apasiona mucho un tema y puede ser el tema más técnico del mundo, o sea, puede ser que yo soy un matemático y me apasionan los números primos. Cuando uno le apasiona muchísimo, muchísimo un tema, cuando tiene una gran, y este podría ser un primer consejo de entrenamiento creativo, un primer tip de entrenamiento creativo, sería el tema del flow, de la pasión. Cuando a usted le apasiona muchísimo algo, le gusta de verdad, a usted el tiempo como que se le va cuando está haciendo esa actividad. Usted empieza a tener patrones de gusto por aprender sobre esa actividad. Entonces les digo que puede ser lo más técnico del mundo. Puede ser un deporte, por ejemplo. Me apasiona patinar. Hagan la prueba, busquen a un amigo que le guste mucho algo, por ejemplo, un deporte, y se van a dar cuenta que si él lo practica no solamente como un hobby abierto de que fui y patiné el fin de semana, sino que, por ejemplo, tiene amigos que patinan, tienen club de patinaje, van a esas cosas, ese tipo de personas, usted pregúnteles y va a ver que no solo es lo que ya les ha apasionado tanto, eso los ha llevado, por ejemplo, a ser curiosos y a investigar. Conocen quiénes son los mejores patinadores del mundo, cuáles son las técnicas, los patines. Entonces, eso mismo sucede en la matemática, en la música, en las artes, en la economía, y es que yo puedo entrar en esos estados de fluencia, de flow. Y si es que Milehai le muestra que esto incluso se puede buscar. Uno puede hacer patrones de pensamiento para tratar de entrar en flow, para buscar entrar en flow.
¿cierto? Que es entrar en esa fluencia mental. Usted todo la deben de haber vivido, que es cuando me apasiona algo mucho y cuando menos pienso, he pasado horas haciendo una actividad y ni me di cuenta que el tiempo se me pasó. Ese estado mental es el estado de fluencia. Eh, que cuando me hablan por el chat me enredo más. Este muchacho, Paulina, muchas gracias, Paulina. La profe Paulina me puso aquí el nombre en el chat, lo pueden coger. Mijail Siski, mire, esta yo lo escribí mal, es que ese sí lo, como decía un amigo mío, el pobre lo bautizaron con agua de batería. Mijail Siskimilihaili. Este es uno de los mayores expertos en los temas de creatividad en el mundo. Ha entrevistado a mucha gente para entender cómo son los patrones de pensamiento creativo. Entonces, miren una cosa, la creatividad es un constructo muy complejo, donde si hablo de la creatividad como tal, primero no la puedo medir como un todo, como ese indicador sintético, pero además no solamente tiene que ver, o sea, tiene que ver con varios factores. Mauro Rodríguez habla de que la creatividad es la suma de el pensamiento creativo, que tiene que ver con los indicadores, ahora les hablo de ellos, pero sumado a otras cosas, no solamente son esta parte. Los indicadores es lo que se conoce como pensamiento creativo. Y esta parte es la que en gran medida uno puede entrenar. O sea, uno puede entrenar todo, porque por ejemplo, con ejercicios en el tema de la inteligencia emocional, hay muchos elementos que tienen que ver con esto, ¿cierto? Por ejemplo, con patrones de productividad para mejorar tu disciplina, ¿cierto? Entonces, uno puede, por ejemplo, a la hora de conectar su cerebro para trabajar creativamente, puede tener rutinas para ser más disciplinado, o sea que también se puede entrenar esto o elementos afectivos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el budismo, todo maneja mucho este tema de los valores, los intereses, las motivaciones, todo esto, como encontrar estos patrones, o sea, todo se puede entrenar, pero lo que es más común, digamos, ya en el tema puro de eso que queremos entender como creatividad, por ejemplo, de tener ideas distintas, lo más entrenable es estos patrones. Yo a la, al criterio de Mauro Rodríguez le sumaría otra cosa que no tiene él. Y es que yo diría que la creatividad también, en la creatividad como concepto también influye el ambiente creativo. ¿Por qué? Porque el ambiente creativo puede ser o una barrera o una ventaja, no sé cuál sería, se me va en ese momento el otro término, como contrario a barrera, como una especie de motivador, pero no, esa no es la palabra, pero los que empujan, o sea, los que manejan de manera positiva el entorno a la creatividad. Entonces, lo que uno puede observar es que una persona puede querer ser muy creativa, pero sí puede tener influencia externa que lo afecte. Impulsores podría ser la palabra que estoy buscando. Un impulsor, eso me dice Sócrates, sí, algo así como impulsores a la creatividad. Así como hay barreras a la creatividad, hay impulsores a la creatividad. Los ambientes creativos, cuando uno oye la palabra ambiente, la gente cree que es lo físico. No, los ambientes creativos tienen que ver con tres grandes dimensiones. Una que es la psicosocial, que tiene que ver, por ejemplo, con los temas de clima organizacional en las organizaciones, con el empoderamiento, con el poder que tienen las personas, por ejemplo, frente a la toma de decisiones. Eh, Hay otra dimensión que es la didáctica, que tiene que ver con la comunicación, con el aprendizaje, con la lúdica, con los métodos. Y hay una tercera dimensión que sí es la física, que es el espacio físico en donde me desarrollo. Estos aspectos pueden bloquear la creatividad. Entonces, por eso, aunque Mauro Rodríguez no lo tiene en su definición, yo decidí ponerlo acá porque me parece que si voy a ver la creatividad como un todo, también tengo que ver esa parte que puede llegar a afectar la creatividad. Es muy moldeadora. Por ejemplo, en temas promotores, Claudia, muy bien, esa era la otra palabra, promotores a la creatividad. Esa, esta dimensión puede afectar, por ejemplo, más que todo en las organizaciones, más, no mentiras, en las personas también. Los entornos creativos, el ambiente creativo también podría tener que ver, por ejemplo, con la casa. Y en la casa puede haber barreras y ventajas a generar esa creatividad. Tengo por aquí, aquí dice Alfredo, lo compartieron en el chat. El nombre raro, lo compartieron en el chat. Lo que pasa es que Paulina lo mandó a los panelistas nada más. A ver si yo puedo contestar acá. Ay, no, contestada.
Lo voy a volver a poner para todo mundo, Alfredo, es Mijail Csikszentmihalyi. Entonces, bueno, entonces, esto es la creatividad, esta capacidad humana de resolver problemas de forma distinta. Recuerden, todos tenemos problemas en el trabajo, en la casa, con nuestros hijos. Nada más hay un nivel que es el más básico, que cuando lo digo mucha gente dirá, pues este profe sí es tonto, que eso que va a ser creatividad. Cuando, por ejemplo, una mamá, el niño no se quiere comer la sopa y la mamá inventa una estrategia para que él se coma la sopa, en ese momento ella está aplicando su creatividad, está buscando una manera de solucionar ese problema, que es un problema chiquito a nivel 1-1, para que él coja, para que él aprenda, pero lo logra. Si lo logra solucionar, ahí está aplicando su patrón creativo. Cuando tomo, por ejemplo, y hago un dibujo, estoy aplicando partes de mis patrones creativos. Lo que pasa es que lo interesante es aprender a aplicarlos de forma deliberada, ¿cierto? Lo importante de la creatividad y la innovación es aprender a aplicarlo de forma deliberada. Por ejemplo, en la innovación pasa muchísimo un fenómeno y es que las organizaciones innovan de chiripazo. Les pasa algo, tienen por ejemplo el caso de la pandemia, ahorita en pandemia hay un término que yo me da escozor, me recorre todo el cuerpo cuando lo dicen y tiene que ver mucho con la lectura con lo que es este libro de ideas peligrosas y es ese temita de me estoy reinventando, ¿cierto? Eso es peligrosísimo porque la gente, muchas empresas están queriendo mostrar que porque hicieron un producto nuevo en la pandemia me reinventé. Mentiras. Cuando la pandemia, cuando nos vacunen, cuando ya nos den más libertad, esas empresas van a volver, como no han entendido de verdad que es innovar, van a volver a los patrones antiguos, van a volver a bloquear las ideas, le van a tener miedo a las ideas. Pero otras sí van a ser capaces, otras sí se van a hacer la reflexión de, uy, yo por qué no había innovado, yo por qué me había quedado en el statu quo y había cambiado las formas de pensar. En ese sentido, en ese sentido, el poder pensar de maneras distintas, el poder ser más creativo, se convierte en una herramienta que lo interesante es aprender patrones para aplicarlo de forma deliberada. Que, por ejemplo, si yo soy un escritor, tenga ejercicios para desbloquear y hacer ideas originales. Que si soy un economista, pueda, por ejemplo, aprender pasos del pensamiento que me ayuden a estructurar mejor la búsqueda de problemas. Que si soy un ingeniero, conozca patrones de solución de problemas. Entonces, todo eso hace parte de ese deliberado. A mí esta diapositiva me gusta mucho porque miren que está muy de moda la Organización Mundial de la Salud. Ellos hicieron un estudio sobre habilidades para la vida. Y cuando hicieron ese estudio, uno esperaría que las habilidades del siglo XXI fueran a aprender a programar computadores, hablar 17 idiomas, no sé, cualquiera de esas cosas más técnicas. Ellos lo que encontraron es que las grandes habilidades para ser saludables en el futuro tenían que ser cosas como el manejo del estrés, el autoconocimiento, la empatía y el manejo de emociones, que todo esto hace parte de lo que se conoce como inteligencia emocional, la comunicación asertiva, aprender a hablar con el otro y a transmitir las ideas, aprender a manejar mejor las relaciones intrapersonales e interpersonales, esto también es inteligencia emocional. Y estas últimas cuatro tienen que ver mucho con el tema de acá. Y me gusta mucho porque, miren, la Organización Mundial de la Salud investiga sobre cómo tener habilidades en el siglo XXI y nos dice, vea, para el siglo XXI las personas tienen que desarrollar, aprender a tomar mejor decisiones en contextos de incertidumbre, solucionar problemas y conflictos, que aquí puede ser de varios ángulos. Puede ser desde la solución del conflicto, como lo entendemos, por ejemplo, el proceso de paz, o puede ser la solución de problemas, como lo entiende el área de la creatividad, que es solución creativa de problemas o solución matemática de problemas, o sea, solucionar problemas. Esto es todo un área de estudio, pues, que se puede aprender a hacer. El pensamiento crítico que nos está haciendo falta tremendamente y el pensamiento creativo. Entonces, miren, ¿por qué la pongo? Porque esta organización nos está diciendo, ustedes necesitan desarrollar para tener mejores habilidades hoy en día en un mundo, esto tiene que ver mucho con el contexto tecnológico. Cada vez estamos más cercanos a esa idea de que la tecnología nos va a solucionar muchas cosas. Aquí, como para mostrar que soy economista, voy a decir una cosa que es muy economista y es, los economistas tenemos un concepto que es la producción marginal decreciente. Esto viene de los conceptos de un economista que se llama Thomas Malthus. Los que vieron la película Avengers, Thanos, esa idea de voy a matar a mitad del mundo para equilibrar los recursos, eso es muy malthusiano, ¿cierto? Malthus vivió hace 200 años en Inglaterra y en la Revolución Industrial y él postuló los conceptos que postuló tenían que ver con el agotamiento de los recursos, porque en su momento para él el recurso principal era la tierra.
Entonces él decía que si la población seguía creciendo, él hizo estudios de población, los recursos se iban a agotar. Y este concepto todavía es válido, el concepto de producción marginal decreciente. Si tengo factores de producción, por ejemplo, el capital y el trabajo, y yo empiezo con un capital fijo a meter más trabajadores, va a llegar un momento en donde vamos a producir más, pero luego vamos a empezar a producir menos. Por más que hagamos, vamos a empezar a producir menos. Digamos, dicho de forma muy, tratando de que se entienda, es el concepto general de la producción marginal decreciente. Pero resulta que Malthus vivía hace 200 años. Él lo que no sabía es que iba a haber Alexas a las que les hablamos y nos hacen tareas. Él no se le había ocurrido que iba a haber iPhones y que iba a haber carros y todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que ha observado la economía es que con el paso del tiempo, lo que nos está sucediendo en la sociedad es que estas curvas de producción se han empezado a observar así, o sea, se traslapan, empiezan a crecer gracias a la tecnología. ¿Qué efecto tiene esto? Que ahora con un mismo factor de trabajo podemos producir mucho más. ¿Dónde está ese factor? Tecnología. Entonces, por ejemplo, un contador público en los años 60 todo era a mano. Hoy en día el contador simplemente en una hoja de Excel le meten un montón de información que esto que antes se hacía, por ejemplo, en 20 horas, hoy lo hacen en una hora. Entonces, ¿para qué me quedan las otras 19 horas? En teoría para el disfrute, pero digamos que bueno, 8 horas de trabajo nos imponen, 7 horas. Las 7 que me quedan, ¿qué tendría que hacer el contador? Saber manejar, aprender a pensar con esos datos, saber cómo la empresa puede mejorar con esos datos. Entonces, esas habilidades, esta necesidad de promover la creatividad y todo esto, nace mucho de estos conceptos económicos. La tecnología hoy en día cada vez nos va a simplificar tareas, nos va a poner a pensar. Entonces, ¿qué nos va a quedar a los seres humanos? Las ideas, que es el único recurso inagotable. Y eso tiene que ver con esto. Recuerden que toda invención humana primero va a pasar por la imaginación de alguien. Alguien se la va a imaginar primero siempre. De ahí que entonces vamos a mirar qué cosas yo puedo entrenar, qué son esas cosas que puedo hacer para mejorar en mi entrenamiento creativo. Un primer factor interesante que tiene muchas teorías, este es como un gran resumen de varios autores, es el proceso creativo o el proceso de pensamiento también lo llaman. Los seres humanos se ha investigado que tenemos como una serie de pasos cuando vamos a resolver problemas. Esos pasos y esa creatividad se ve expresada en una serie de etapas que algunos autores la llaman de una manera, de otra. Algunos autores dicen, hay un texto, no, siempre me olvida cómo se llama, hay un texto crítico de los años 80 muy interesante, donde muchas de las investigaciones en estos temas las critican. O sea, dicen, no, eso no es así, o sea, que la incubación, eso no es tan así, la iluminación se ve de otra manera. Sin embargo, sí es visible, o sea, sí es muy visible que nos puede suceder estos pasos que les voy a mostrar ahora. Normalmente cuando pensamos, lo primero es que el primer paso de ese pensamiento creativo debería ser la preparación o la adquisición de información. Entonces, no, y es un error y nos sucede mucho ante un problema, de una vez queremos lanzar soluciones, de una vez queremos empezar a lanzar soluciones como una metralleta. Resulta que eso no es tan bueno. El proceso más, digamos, el proceso más adecuado de pensamiento nos va a invitar primero a prepararme, o sea, a generar información. Un área del conocimiento cuando lo hacen de manera, digamos, con técnicas, con métodos, es el diseño. Los diseñadores saben, les enseñan mucho que a la hora de abordar un proyecto de diseño, lo primero que hacen no es empezar a lanzar ideas, es hacer un mood board, que es una técnica que ustedes pueden implementar también en cualquier área del conocimiento. Básicamente es que hay un mood board muy famoso entre los diseñadores y acá hay diseñadores lo deben de conocer, que es Pinterest. Y es, ¿qué es hacer un mood board? Es tomar, poner en un cartel, por ejemplo, imágenes, fotos, pedazos de información que me ayuden a buscar, a entender el problema. Entender el problema es vital. Eso lo vamos a ver mucho más en la semana entrante en los pasos de resolución de aplicación de técnicas de creatividad. Pero la preparación tiene que ver con eso, con adquirir información. Ante un problema, lo primero que debería hacer es tomar mucha información. Pero cuando he tomado mucha información, normalmente me va a pasar un proceso que es el proceso de saturación. Proceso de saturación. Y es que como que me empiezo a enredar con como que no encuentro la solución a ese problema. Pero usted cree que está dejando de pensar en el problema, pero su cerebro jamás deja de pensar. Se le pone pequeños fragmentos siempre a su cerebro, ¿cierto?
Hay una conferencia de Steve Jobs, la pueden buscar en internet, que es cuando él recibió el honoris causa en la Universidad de Stanford, honoris causa. Y Steve Jobs cuenta algo que tiene que ver mucho con este proceso, y es que él dice que todo lo que se aprende en la vida genera como una semillita de conexión. Yo me sentí muy identificado con este documento, con este conferencia de Steve Jobs, porque yo me preguntaba mucho por qué yo siendo economista y estaba trabajando en temas de microeconomía, como en otras cosas, a mí me sonaba tanto el tema de la creatividad. Y yo llegaba a la conclusión de que era por el lado artístico. En parte tenía razón. ¿En qué sentido? Resulta que cuando yo empecé a estudiar ya en la maestría, primero empecé a hacerlo de manera muy empírica, a leer sobre todo a un autor que es Edward de Bono. Edward de Bono, empecé a leer mucho a Edward de Bono y me gustaba y buscaba y no quería, no quise estudiar otra maestría más técnica, sino que busqué hasta que ya decidí estudiar la que estudié. Y un día, buscando unos cuadernos que tenía de talleres de cuentería que había realizado hacía muchos años, me encontré que en el 2006 yo había hecho un taller con un maestro de cuentería que se llama Pedro Mario López, que es cubano, pero vive en Cali hace muchos años. Él nos dio en un festival, nos dio un taller que se llamaba, él hizo una especialización en pensamiento creativo y nos dio un taller que se llamaba Conexiones Creativas para la Oralidad. Cuando abrí el cuaderno empecé a ver Eduard de Bono, todo lo que les voy a mostrar ahora de fluidez, flexibilidad, elaboración. O sea, este señor Pedro Mario me había a mí sembrado la idea en la cabeza y yo no me acordaba. Él me había puesto esa semilla. Eso es lo mismo que sucede en el proceso de pensamiento. Paso de una fase de preparación a una fase de saturación. De ahí voy a incubar. ¿Qué es el proceso de incubación en la mente? Es que el cerebro sigue conectando ideas. Y por eso es que muchas veces la solución a un problema o la idea, la iluminación, que es cuando tengo ese efecto eureka, por eso tengo acá en el fondo Arquímedes, ese efecto eureka sucede cuando se me juntan las ideas. Por eso es que muchas veces cuando estoy en el baño, los gringos hablan de las 3 Bs, dicen el baño, el bus y la cama. En inglés es bed, en español es con C, pero ellos la llaman en inglés bed, las 3 B grandes. Ellos dicen, cuando uno está en estos procesos en donde como que el cerebro no está pensando en una actividad puntual, es cuando conecta y genera más ideas. Esto tiene que ver con este proceso de incubación. Luego viene el proceso de iluminación, que es cuando tengo esa idea eureka, pero luego tengo que pasar a verificar y finalmente a aplicar. Entonces, este proceso de pensamiento es un primer camino para entender el entrenamiento creativo. ¿Por qué? Gracias, Cielo, por en el chat. Cielo nos puso el discurso de Steve Jobs. Ahora les contaba de Steve Jobs y que me sentía identificado. Él en el discurso habla de que todo lo que uno aprende se conecta y cuenta una anécdota de que él cuando estaba muy aburrido en la universidad porque no lo llenaba y ya había decidido retirarse, un día se encontró que había una clase de tipografías y como en Estados Unidos uno puede, como que puede meter varias materias diferentes, él hizo el curso de tipografía. Que hoy lo entiendo mucho más porque me he aficionado a la escritura manual, a la caligrafía, entiendo qué fue lo que fue a estudiar él, entonces él cuenta ahí que dice que estudió tipografía, que era el arte como de crear tipos móviles, letras bellas, en ese tiempo era para impresión desde imprentas, y él cuenta que 10 años después, cuando crearon Apple y estaban creando los computadores, él como que a la mente se le conectaron las ideas de ese curso que había hecho por gusto de tipografía y que por eso los computadores hoy en día todos tenían letras variadas y lindas, porque él vio ese curso y hace un chiste, en el documental lo van a ver, que dice que como Microsoft les robó todos, por eso todos los computadores tienen letras bonitas, porque los primeros computadores no tenían eso que tenemos hoy, que tiene fuentes para botar para el techo, que es la tipografía. Tiene que ver de los trabajos de Steve Jobs con los primeros computadores. ¿Pero por qué? Porque tuvo algo que le sembró una semilla. Entonces, esta parte es una primera pista de lo que podemos entrenar. Uno puede conocer este proceso, por ejemplo, a través de un método que se llama la solución creativa de problemas, el CPS, Creative Problem Solving. La solución creativa de problemas refleja el proceso de pensamiento y uno puede generar patrones para hacer estos pasos de manera voluntaria. O sea, cuando voy a abordar un problema, entonces yo sé que la primera etapa es la preparación. Entonces lo que yo puedo hacer es, primero, tomar información. Y ahora les voy a dar otro truco que se conecta con esto. De ahí, cuando me sienta saturado, yo sé que puedo incubar, o sea, que puedo ir a hacer otra actividad. Algunos autores lo que recomiendan no es, por ejemplo, ir a descansar, no, sino hacer otra actividad complementaria.
Por ejemplo, si estoy haciendo algo muy físico, hacer algo muy mental, y si tengo algo muy mental, hacer algo más físico. Entonces, ese o tener dos proyectos a la vez. Mucha gente encuentra la solución a sus problemas porque está adelantando dos proyectos a la vez. Entonces, en el trabajo, está haciendo un proyecto, por ejemplo, de lanzar un nuevo producto, pero a la vez se mete a un grupo de innovación también en el trabajo con un proyecto diametralmente opuesto, o hace parte de un consejo de algo, o se mete al grupo de fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tengo esos dos mundos, cuando tengo esos dos proyectos en simultáneo y los estoy trabajando en simultáneo, muchas veces se observa que la solución a un problema de uno de los mundos te llega desde el otro. Cuando estás jugando el partido de fútbol, ves un proyecto. Ah, hay un capítulo, esta semana en otra clase un alumno me lo buscó, creo que está en la temporada 3 en el capítulo, en la serie de Big Bang Theory, en la serie de Big Bang Theory, en el capítulo 13 o 14 de la tercera temporada, que se llama la resolución de Einstein, o la no sé qué de Einstein. eh, Sheldon hace todo, el personaje principal de The Big Bang Theory hace el proceso creativo, cuenta cómo era el proceso creativo y él mismo se obliga a hacerlo. Pueden verlo de una manera, digamos, graciosa e interesante en ese capítulo de Big Bang Theory. Entonces, recorrer los pasos puede ser una primera estrategia que les voy entonces a regalar, esa, de entrenamiento. Sigamos el proceso creativo. La solución creativa de problemas es una manera de conocerlo. Entonces, tengo un problema, primero voy a buscar información. Voy a soltar el problema, no me voy a enfrascar 100% en él, sino que voy a empezar a buscar, por ejemplo, otros proyectos para tratar de conectar soluciones. Si tengo la iluminación, si veo que estoy teniendo alguna idea, importantísimo escribirla. Escribir. Es que yo ya no utilizo lápiz, eso está mandado a recoger, qué pereza. Consíganse apps en los celulares, les recomiendo Google Keep, que es gratis. Tengo una idea en la mitad de la calle, cojo mi celular, abro el Google Keep y la anoto. Yo tengo cantidad de ideas que a veces cojo, que me doy cuenta y digo, ve, yo esto lo había pensado hace años y ni me acordaba, porque lo tengo en esas aplicaciones. También una muy famosa es Evernote. Entonces uno toma fotos, en esas aplicaciones uno puede tomar fotos, puede grabar un mensaje de voz, puede escribir dictando. Por ejemplo, si tiene mucha pereza de escribir, usted lo pone a dictar con el teclado y le dicta y él le escribe. Entonces, son un montón de herramientas que uno puede hacer para no dejar que se le vayan las ideas. Miren que les decía de la cama, la BEC. Muchas veces uno tiene las ideas de esta parte de iluminación, se despierta en la noche y tiene la idea del problema que le está rondando en la cabeza. El problema es que se vuelve a dormir y al otro día queda uno con esa sensación de, a mí se me ocurrió algo ayer, pero ya. Esa idea lo más probable es que ya no la vuelva a tener de la misma manera. Luego hay que verificar y finalmente hay que llevar a la aplicación. Yo esta mañana les contaba a mis alumnos de otro curso de creatividad que me había pasado una anécdota en Oriente, en una clase en Oriente, incluso por ahí había un video, pero no lo he podido encontrar, lo tomamos de chiripa, pero fue muy simpático, de un estudiante, yo en Oriente, en una clase que yo tenía hace años, cuando era profesor de regiones, en el énfasis de emprendimiento yo daba una materia que se llamaba ideas y oportunidades de negocio. Entonces hablábamos de modelos de negocio, de dónde se encuentran las oportunidades en el mercado. Y ahí teníamos un bloque muy fuerte, como de 20 horas, como de 15, 20 horas de creatividad e innovación. Entonces yo les ponía una tarea y era que hacíamos un ejercicio creativo, otro que les recomiendo, muy interesante, que era un ejercicio de conexiones forzadas. La semana entrante en las técnicas les muestro más a fondo esto de conexiones forzadas. Pero entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos un collage. Este ejercicio lo aprendí precisamente del que les digo que me sembró la semilla, de Pedro Mario López, y era que él nos ponía a hacer un collage. Hacíamos un collage con revistas y luego hacíamos una exposición de collage. Luego nos poníamos un problema. Por ejemplo, en su momento cuando yo lo aprendí a hacer, lo hicimos fue para crear un cuento. Entonces, íbamos a crear un cuento, entonces tomábamos imágenes de los collages y a partir de ahí construíamos. Con conexiones forzadas lo que uno hace es que, por ejemplo, tengo un problema, ideas para generar un restaurante. Entonces, no lo hago directamente, no empiezo a lanzar ideas, sino que lo hago con conexiones forzadas, que me muestran las imágenes. Por ejemplo, si lo estuviéramos haciendo con esta imagen que está aquí, yo quiero tener una idea de un restaurante y veo esta imagen, al azar busco esta imagen de Arquímedes, puedo que ni sepa que sea de Arquímedes, pero esta imagen, por ejemplo, me refleja un baño como el de los turcos o el de los rusos. Entonces podría decir, ¿qué tal un restaurante spa? Un restaurante en donde dentro del mismo restaurante yo pueda no solo comer, sino, por ejemplo, bañarme, relajarme en una tina, por ejemplo. Esa está muy básica. Pero, por ejemplo, esta imagen se ve antigua.
¿Qué tal hacer un restaurante que sea tipo medieval, que sean las costumbres medievales? Lo que quiero mostrarles es, ¿de dónde me están saliendo estas ideas que les estoy diciendo así en vivo y en directo? De la imagen. No es que yo las haya traído preparadas, acá las estoy mirando. Yo, digamos que yo sí sé que mi información, sí sé que esto es Arquímedes. ¿Qué tal un restaurante matemático? Un restaurante donde toda la carta sean fórmulas matemáticas y que las fórmulas incluso tengan que ver, por ejemplo, que si el plato se llama la carne prima, sea una carne que sea en números impares, no sé, cosas así podría ser. Todo eso me va surgiendo desde la imagen, me va surgiendo desde la técnica como tal. Entonces, con conexiones forzadas, yo les puse a hacer una tarea y era generar un empaque. Ellos eran administradores, pero les dije, miren, ustedes van a hacer un equipo de diseño y van a hacer un reto para los floricultores del Oriente. Y es que el problema que tienen los floricultores es que cuando mandan la producción a Estados Unidos, muchas de las flores llegan dañadas, llegan aporreadas y ya no las pueden usar allá. Entonces ellos lo que quieren es diseñar un empaque que tenga dos características, que sea funcional, que proteja las flores, pero que a la vez sea funcional. Es decir, que cuando llegue a Estados Unidos con él se pueda hacer cualquier cosa diferente, se puede hacer otra cosa. Bueno. Entonces me acuerdo mucho que fue incluso creo que el primer grupo que expuso. Me pareció muy bonito porque sale el alumno, creo que se llama Cristian, y va ahí muy decente el muchacho, va diciendo, profe, vea, nosotros no hicimos el ejercicio como usted nos lo puso a hacer. Nosotros nos llevamos los collages, estuvimos varias horas mirándolo y eso no se nos ocurría ninguna idea. Conversábamos, tratábamos de hacer el ejercicio y eso no se nos dio nada. Miren, 3 horas mirando, preparación, se llenó de información, miró las imágenes, conversó con sus compañeras. Luego me dijo, yo estaba muy preocupado, profe, porque ya era domingo y la clase era el martes y el grupo no hacía nada, no habíamos hecho nada. Entonces yo me fui para la casa de mi novia, actividad distinta, incubación, y me puse a jugar con un labial. Me dijo, me puse a jugar con un labial, a darle vueltas al labial. Cuando estaba entrando y saliendo así moviendo el labial, cuando dije, uy, esta es la idea, iluminación. Entonces, yo era oyéndolo y yo me reía. Yo dije, ahí este recorrió todo el proceso creativo en unas horas y no sabe. Iluminación. Pero entonces dice, y este es el prototipo, en el video que doy todo. Entonces, aquí viene un corte que quiero mostrarles en esta anécdota. Sacaron el prototipo, era un tarro grande que tenía un mecanismo que habían creado inspirado en el labial. Movían el tarro y salía el ramo de flores. ¡Chum! El ramo de flores salía acá. Pero le hicieron muy duro. Y cuando lo hicieron lo dañaron. O sea, solo funcionó para que no lo mostraran y después ya no les funcionó. Ya no entraban las flores, ya no salían. ¿Qué les pasó? Que no hicieron bien este proceso. Tuvieron hasta la iluminación, crearon, pero no verificaron bien para poder aplicar. Entonces, uno puede seguir este patrón de pensamiento para entrenarse. Primer truco, seguir y obligarse, o sea, de manera activa y de manera deliberada, a hacer los pasos del pensamiento creativo. La mejor manera de aprender a hacerlo, como les digo, es estudiar CPS, Solución Creativa de Problemas. En inglés, Creativity Problem Solving. En español, Solución Creativa de Problemas. Este es un método generado por dos profesores, el inventor de la lluvia de ideas que se llama Alex Osborne y un profesor de la Universidad de Buffalo que tiene uno de los máster de creatividad más antiguos del mundo que se llama Sidney Parnes. Sidney Parnes. Osborne y Partners crean el método de solución creativa de problemas, EPS. Entonces, en Internet hay mucha información porque ellos decidieron que que no le iban a poner derechos de autor al método, sino que era un método que ellos querían que lo pudiera usar cualquier persona en la humanidad. Entonces, con esto se aprende mucho como a entrenarse. Pero como les digo, el concepto indispensable a la hora de volverme más creativo, porque no soy creativo en este momento, no me siento creativo, es básicamente el entrenamiento, señoras y señores. No tiene que ver con un don especial. Es verdad que hay predisposiciones, ¿cierto? Si en mi casa a todos les gusta el arte, por ejemplo, si mis papás me motivan, si me llevan a ver un museo, pues evidentemente lo que habla del ambiente, estoy sujeto a eso. Si en vez de ser un grupo que no hace nada, si mi grupo de amigos nunca hace nada, comparado con que mi grupo de amigos sea un grupo, por ejemplo, que le interesen las artes, que vayamos un fin de semana a caminar, por ejemplo, hagamos parte de un grupo, con seguridad, esa inmersión ¿cómo fue que lo llamamos ahora? En esos promotores de la creatividad, pues me van a ayudar, eso es evidente. Pero no tiene que ver solo con eso, tiene que ver más con que yo me entrene.
Por eso pongo aquí en grande concepto central, imprescindible, impajaritable, indispensable, el entrenamiento. Porque la creatividad, como les decía ahora, se ha mostrado que en realidad es ensayo-error. Es un proceso ensayo-error, que tiene que ver con eso mismo, con un proceso, con unos pasos. Tiene que ver mucho más con unos pasos y con un aprender a repetir. Uno de los ejemplos, en el libro ese que les digo que es crítico a la creatividad, ahí sí me disculpan, se me va el nombre en este momento, es un libro de un autor, Webster, se me va en este momento cuál es el nombre, lo voy a tener que poner aquí atrás en el dibujo. Él habla mucho de esto y muestra un ejemplo desde las artes y otro desde las ciencias. Y es como la creatividad no es esos pasos mágicos que se habían entendido como que yo me lleno de ideas y de pronto mágicamente me llenan por incubación y por iluminación. No, él dice que es todo un proceso y es por repetición. Y da un ejemplo que es muy chévere, que es Picasso. Él dice, mire, en el Museo del Prado está no solo el Guernica, no solo el Guernica, el famoso cuadro de Picasso, sino que los historiadores del arte tienen todos los bocetos que dejó Picasso. Picasso fue el autor más prolífero, lo reconocen como el creativo, digamos, más trabajador tal vez que ha existido, a diferencia de otros que se les reconoce como más por un talento, como a Leonardo, como que tenía una especie de visión del mundo muy integral que lo llevó a construir sus ideas. A Picasso se le reconoce mucho, es su método de trabajo. Era una persona que se levantaba desde la mañana hasta la noche, todos los días de la vida, a pintar, a esculpir, a pintar, a esculpir. No en vano, una vez un periodista le preguntó a Picasso que por qué era él tan talentoso, que ese talento que él tenía que era diferente a los demás. Y él en tono de broma le dijo algo así como, no, sí, yo soy muy talentoso, yo soy como un iluminado, pero eso sí, ojo, ojalá las musas me encuentren trabajando. O sea, lo que le quería decir Picasso era, no, yo no soy diferente a los demás, yo lo que pasa es que tengo unos procesos de trabajo que me llevan a generar ideas. Entonces, los historiadores del arte tienen una gran ventaja y es que en el Museo del Prado tienen todos los bocetos. Entonces, ellos han hecho, cuenta el autor de este libro, que han hecho el ejercicio de hacer la línea del tiempo de los bocetos y llegaron a la conclusión de que esta obra no era, incluso en las primeras etapas tempranas, no tenía absolutamente nada que ver con la obra que conocemos hoy en día. Es más, muchos de los personajes que hoy sí vemos el cuadro, vayan y búsquenlo, en este momento no lo tengo aquí a la mano, el Guernica, es ese cuadro sobre la guerra. Si lo ven, ahí mismo identifica uno en el Guernica, identifica por las esquinas, eso es como una cuestión de composición, pero identifica unos personajes muy llamativos como un caballo y un buey que hay en el cuadro. El buey incluso creo que está por acá en la mitad. Uno identifica a esos personajes y los historiadores del arte han dicho, esos personajes aparecieron casi al final de los bocetos de Picasso. O sea que, ¿qué fue este cuadro? Ensayo-error. O sea, no es el gran, no solamente es el talento, claro que lo tiene, sí, él se había entrenado en pintura, es más, la etapa cubista aparece después y él era un gran dibujante, pero entrenaba, o sea, proceso. Hay un libro, otro de los libros, no lo tengo acá tampoco, pero ese sí me acuerdo cómo se llama Rituales Cotidianos. Rituales Cotidianos, de un autor que se llama, ahí sí me ayudan, por favor, mis ayudantes gratuitos muy amables que tengo aquí en los buscadores, se llama Mason Curry, pero no me acuerdo si se escribe algo así, es algo así. Este libro es muy interesante, tiene 2 tomos, sacó ahorita hace poco uno sobre las mujeres, y es un hobby que tiene este autor Mason Curry, ya le volvió plata pues porque el libro ha sido muy vendido, eh, hacía algo como lo que yo les dije que hacía yo, un blog. Él hacía un blog en donde él investigaba los procesos de creación de los artistas. Gracias, mis ayudantes son lo mejor del mundo mundial, pero espérense que no esté, ojalá no estén mandando, sí, Mason Curry, ¿cierto? Gracias David, Mason Curry. Este libro es una recopilación de artículos del blog, o sea que cada uno tiene como 1 o 2 hojitas de los procesos creativos de muchas personas, de Beethoven, de Picasso, de Hemingway, de muchos autores, y en el segundo tomo de mujeres, porque dice que en el primer tomo había muy poquitas mujeres y que se sintió como que no quería que se sintiera que las mujeres no eran creativas, entonces sacó todo un tomo entero de procesos creativos de las mujeres. Entonces, entre esos 2 tomos se va a encontrar por ahí 200 historias de cuáles eran los procesos creativos de esos grandes artistas, de esos grandes autores que nos sorprenden tanto.
Conclusión, ¿por qué les digo esto? Conclusión del libro, pues yo que lo estuve mirando, vuelve a ser la misma. La creatividad no es talentos extraños, la creatividad es ensayo-error. La creatividad es repetir y repetir y repetir y repetir. La creatividad es buscar información, ser curioso. La creatividad era lo que les decía ahora. Me gusta mucho me gusta un campo del conocimiento. Les cuento pues mi experiencia que les estaba diciendo ahora. Es que me metí a hacer lettering hace 2 años. Hice un curso de 8 horas de lettering y perdí el año. Mi pobre plata hasta ahí llegó porque me he metido hasta la cabeza en lettering y caligrafía. Estoy pero obsesionado, parece como una obsesión. Los que me conocen de acá del grupo y me siguen en redes, me siguen en Instagram, saben que me he dedicado a hacer letras como un berraco. Cuando me obsesioné con este tema, pues cuando me metí mucho en este tema y me empezó a apasionar, parte de lo que he tenido que construir es información, o sea, leer, hacer cursos, estudiar, pero es un gusto muy, muy, muy tomado. ¿Por qué? Porque yo entiendo muy bien esto, es ensayo, error. Uno ve lo que hace, a mí en Instagram, por ejemplo, se me ha vuelto una vitrina de guardar es más para mí, para guardar. Y yo me voy hace 2 años cuando empecé, y yo veo y digo, uy, ¿cómo era? Qué porquerías de letras las que yo hacía, por Dios, no tenían nada que ver. Hoy en día veo las que hago hoy en día y no son las mejores del mundo, no soy el mejor letrista del mundo todavía, pero ya he cambiado diametralmente porque he aprendido, porque he hecho ensayo-error, porque practico, ¿cierto? Me pregunta Jaime Guerra, ¿qué actividad es necesaria la disciplina y afrontar el fracaso? Sí, claro, son dos factores, son los factores que ponen. Entonces, miren, la disciplina tiene que ver con esto, con el ensayo-error y con lo que le estoy contando de que plantea muy bien Mason Curry, que es las rutinas. En el libro de Rituales Cotidianos, él plantea mucho las rutinas. Hay una que me gusta mucho, no sé si está, no me acuerdo si está en el libro también, pero la vi fue por otro lado, que es la rutina. Me gustó mucho algo que mostró en estos días en una entrevista Stephen King, el maestro del horror, el autor de It y de Cementerio Maldito y de Shining, ese autor. Él le contó a un periodista en una entrevista que le preguntaba que cómo hacía él para tener tantas ideas. Él ha escrito montones de libros y él les decía que él les contaba que él tenía una rutina, y es que él escribía, no me acuerdo mal, de 6 de la mañana a 12 del día, todos los días de su vida, o sea, desde que era escritor, todos los días él se levanta y escribe, escribe. Esto también, esta rutina la tenía muy parecida a García Márquez. Disciplina, escribe, de 6 a 2 escribo, 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 escribo. Ah, que es que tengo pereza, nada, escribo. No tengo muchas ideas, no importa, me siento y escribo. Es más, lo decía también García Márquez, a las 12 del día cogen y a veces leen lo que leyeron, no les gusta y lo botan a la basura. García Márquez Gabriel García Márquez en el prólogo de 12 cuentos peregrinos dice algo así como que el verdadero escritor está en la papelera de basura. Lo que hace al verdadero escritor es lo que queda en la papelera de basura. Es decir, todas ese montón de ideas, recuerden, primero cantidad, luego calidad. Primero hay gran cantidad de ideas. Entonces, todo lo que construyo. Entonces decía Stephen King, que él tiene la rutina, no la rompe. Así, por ejemplo, se sienta bloqueado, él busca hacer su rutina porque es su forma de trabajar. Entonces, ahí viene ese primer factor que nos pregunta Jaime, que es el factor de la disciplina. Y el del fracaso. El del fracaso, ¿en qué consiste aprender a tener en qué consiste aprender a tener ese patrón creativo contra el fracaso creativo? Señores y señoras, lo que les digo ensayo-error tiene que ver mucho con que la creatividad es más proceso que resultado. La verdadera creatividad consiste en el proceso creativo, en hacerlo para fallar, no se comparen. No se comparen, lo he vivido mucho con este hobby que les digo que tomé de la caligrafía. No se compare, uno se compara y con el factor que les digo que es un problema que tiene mucho también la innovación. Siempre, por ejemplo, yo voy y veo un pintor ustedes entran por ejemplo, a un Instagram, les gusta la pintura y ven un pintor ya talentoso y ustedes si se comparan con él, grave. ¿Por qué? Porque él lleva años trabajándolo, tiene proceso, lleva años estudiándolo, y más que estudiándolo, lleva años practicándolo, ensayo, error, lleva años haciéndolo, ha conocido lo que está haciendo. ¿Qué pasa? Para él llegar allá, lo triste es que nosotros no vemos el proceso que hay detrás, no sabemos los fracasos que tuvo. Entonces, la única manera de solucionar esto es seguir haciéndole, seguir haciéndole, seguir detrás de ese logro creativo hasta alcanzarlo. Entonces, las rutinas son muy importantes
Y como les decía, básicamente les puedo mostrar varios esquemas de aprender a hacer esa creatividad. Díganme, cuéntenme si cuando me paso para acá ven el blog. Espérense un segundito, que me toca con el tab. Si ahí ven el internet, ¿cierto? Alguno de los, por el chat puede ser que me diga. ¿Sí lo ven? Sí, listo. Estas son páginas de mi blog, miren, de Creative Web. Hay un artículo, esta persona que está acá, Diego Parra, desgraciadamente falleció, es un autor colombiano, el libro que está aquí arriba que dice Creativamente es uno de mis Biblias, es de este señor, de Diego Parra Duque, él era economista también y también era cuentero, así como yo, entonces me cae muy bien, lo conocí pues en vida, y Diego escribió varios textos, él tenía una consultora que se llamaba Catarsis, él estudió en España estos temas, los libros de Diego, acá vemos algunos, El hábito de innovar creativamente, son libros muy interesantes, a veces se consiguen en el mercado. Él tiene en el libro Creativamente, tiene unos patrones de entrenamiento creativo. Uno de los patrones, él dice que hay que apagar el piloto automático. Esto va a estar en el MOOC. En el MOOC vamos a hablar de estas cosas. Vivir en abundancia de ideas, lo que les digo, de hacer lluvias de ideas, cantidad, pero quiero mostrarles uno de los principios de Diego, que es creo que el último, que es concentrarse en procesos, no en productos. Cierto que el peor enemigo de la creatividad, nos decía Diego, era ese tema de pensar, aquí hablo de Stephen King, ese tema de pensar en que tengo que tener un resultado ya perfecto al final. No, la creatividad es hacer bocetos, la creatividad es practicar diferentes expresiones, digamos, de eso, o sea, practicar, practicar y practicar es el fin último. La bibliografía la mandarán a los correos, todos son súper interesantes. Yo puedo organizar, déjenme, no lo prometo para esta semana, pero sí para que la segunda clase tengamos de pronto tengamos alguna paquete donde anotemos todos los bibliografías, esta y muchas más, incluso en algunas les mando enlaces para que los bajen, algunos libros que tengo por ahí que pueden bajar, y entonces les mandamos eso, les mandamos, puede ser que les mandemos esta presentación con los datos bibliográficos, al final las fotos de los libros y de todo eso. Entonces, lo que les decía, hay unos patrones que uno puede... bueno, recuerden que ahorita cuando les decía que era creatividad, les decía que lo que se puede entrenar, una de las cosas que más se puede entrenar es el pensamiento creativo. Pensamiento creativo. ¿Qué es el pensamiento creativo? Básicamente, lo que se conoce como indicadores de la creatividad. Rápidamente, fluidez es cantidad de ideas. Cantidad. Entonces, si me entreno a cada vez ser capaz de dar más ideas, más cantidad de ideas, voy a estar entrenando mi pensamiento creativo. Sensibilidad a los problemas es aprender a ver los pros y contras. Como es tan importante, casi que es de lo más importante es entender el problema antes de lanzar las soluciones. Entrenar la sensibilidad a los problemas es muy importante. Aprender a ver los pros y los contras en los problemas. Originalidad, todo esto se puede entrenar. Originalidad tiene que ver con la diferencia, que mis ideas sean diferentes, que sean rompedoras, como decíamos ahora. Flexibilidad tiene que ver con las categorías, que mis ideas caigan en muchas categorías. Elaboración es la calidad de las ideas y, por ejemplo, a veces es muy contraria a fluidez. O sea, la gente que a veces es muy fluida, a veces es poco elaborada. Y al contrario, los que son muy elaborados les es difícil, por ejemplo, dar muchas ideas, porque cada vez que lanzan una idea quieren que sea muy pulida. Por ejemplo, esto todo se mide con un test que se llama el test de Torrance. Es uno de los test más importantes en medición de la creatividad. Hay un libro que se llama Comprender y evaluar la creatividad de Saturnino de la Torre. Saturnino de la Torre. En este libro, en el tomo 2, hay muchos tests, explican todo de cómo se mide la creatividad y hay muchos tests. Comprender y evaluar la creatividad. Entonces, tests como estos miden es esto. Miden cuántas ideas das por minuto, por ejemplo, o si cuando das una lista de ideas caen diferentes categorías. La elaboración es la calidad. Entonces hay gente, por ejemplo, que le piden dar varias ideas y su mente lo lleva a hacer una idea muy perfecta. Por ejemplo, cuando hacen el test de Torrance, entonces me ha pasado, llega una persona y le digo, el test de Torrance, una de las partes del test de Torrance son un montón de bolitas, así que hay que llenar con dibujos. Entonces llega alguien y en 2 minutos hace, por ejemplo, 25 dibujitos, pero los dibujitos del que logra hacer 25 son así, son como repetidos, ¿cierto? O muy sencillos.
Y llega otra persona y me dice, ay, profe, perdí, solamente no, me fue muy mal, hice 3 dibujos. Y va a ver uno de los dibujos y es un ojo que tiene sombras, luces, pestañas, está mirando para un lado, mejor dicho, yo el chiste digo que lo me muevo y me persigue el berraco ojo. Entonces, ¿qué pasa? Que no es que él no sea creativo, es que él es más elaborado. Y ojo aquí, la creatividad yo no la puedo medir como un todo, lo que me miden es estos indicadores. Entonces me pueden decir, Juan es más fluido que Pedro. Ah, María es mejor para redefinir problemas, para utilizar la redefinición que Paul. Entonces, ¿qué pasa? Que este último, ¿qué es la redefinición? Los más viejitos me comprenden, MacGyver. ¿Se acuerdan de MacGyver que cogía un objeto con, yo chiste digo, con un limón y un pelo, hacía una moto ese man? Entonces, redefinir es eso, es cuando yo tomo un objeto y le doy una función distinta a la que tiene. Como cuando las muchachas tienen calor, se agarran el pelo con una moña, con un lápiz se desarman el pelo, perdón, están redefiniendo el lápiz, están redefiniendo la forma del lápiz. Entonces, estas características se pueden entrenar. Déjenme que me están bombardeando aquí, perfecto, muchas gracias. No sé nada para entrar al MOOC. Eso sí ya es más técnico, ahorita le preguntamos a Lina, ¿cómo va a ser lo del MOOC? Gracias, que les comparta bibliografía. Bueno, no son preguntas, sino felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, entonces miren, todo esto se puede entrenar. ¿Cómo pueden entrenar, por ejemplo? Aquí era, por eso tenía abierto el blog para mostrarles algunos ejemplos de los ejercicios que les he puesto a los estudiantes. Yo le digo a la gente, entrenar la creatividad es casi gratis, es barato. ¿Por qué es barato entrenar la creatividad? Porque entrenar la creatividad es entrenar esos indicadores en gran medida. Entonces, ¿qué pueden hacer? Aquí en el blog van a encontrar muchos artículos. Yo tenía aquí abiertos algunos. Por ejemplo, fluye tus pensamientos. Los ejercicios para entrenar la fluidez son cosas tan sencillas como estas. Mira, se los traía acá de ejemplo. Eh, Pon un cronómetro en 2 minutos y luego en una bitácora, acá lo llamamos bitácora del pensamiento, o sea, en una libreta, escribe el mayor número posible de objetos que se encuentren en el bolsillo de una mujer. Al otro día vienes y dices, estos son 5 minuticos. Al otro día coges y haces otros 5 minuticos. Vuelves a poner tu cronómetro y dices, ciudades cuyo nombre empiecen con las iniciales de mi nombre y apellido. Entonces escribes tus iniciales y en 2 minutos escribes una ciudad. Por ejemplo, en mi caso sería PARG. Entonces, 2 minutos, París, Roma, PAR, Rusia, G, Groenlandia. A, lo puedo hacer con más. Bueno, otra vez, otras ciudades, lo puedo hacer varias veces. Hacer eso está entrenando tu patrón de fluidez. Cuando lo haces repetidamente al mes, ya vas a ver que generas muchas ideas. Puedes generar muchas ideas. Por ejemplo, para entrenar la fluidez, la flexibilidad, que son las categorías, pueden obligarse a buscar categorías, ¿cierto? Por ejemplo, tomar esta figura y dibujar sobre ella varias figuras a la vez. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Por ejemplo, para entrenar la originalidad, en su momento les produce crear una cama original. Por ejemplo, hacer un dibujo y una explicación como uno de esos mapitas del coyote de cama para un chef profesional, o cómo sería la cama para una persona amante de los perros, o cómo sería la cama especial para un obsesivo con el trabajo, que la dibujaran, ¿cierto? Ahí ya empezaban a entrenar los patrones de elaboración y de originalidad. Entonces, cada una de esas se puede entrenar. Entrenar analogías, por ejemplo, hacer combinaciones fantásticas. Este ejercicio viene de Gianni Rodari. Por ejemplo, inventarse un cuento en donde sea el perro en el armario o el armario del perro. Acá hay unos ejemplos en el blog. Entonces, son técnicas muy sencillas, son supremamente sencillas que ustedes pueden aplicar en el día a día y a través de esa aplicación de esas técnicas del día a día pueden entrenar estos diferentes indicadores de la creatividad. Son supremamente sencillos. Hay un libro que se llama 1000 ejercicios de creatividad. Ese lo pueden buscar y bajar ahí mismo en el internet. Es muy fácil de encontrar. Mauro Rodríguez es el autor. Los ejercicios de 1000 ejercicios de creatividad son precisamente estos. Escriba una lista de cosas blancas. Escriba una lista de animales que solo están en el agua. Escriba una lista de animales que solo se encuentran en el África. Entonces, hacer ese tipo de ejercicios constantemente me ayudan a la fluidez o a las categorías. Entonces, miren que son patrones muy sencillos de entrenamiento que te llevan a generar esa creatividad. Bueno, esto tenía una cosa. Otra rutina creativa que miren va a ser muy fácil. Hay un libro muy famoso que está aquí, que es el ADN del innovador, de estos autores Didier Grayson y Christensen.
ellos hicieron una investigación creo que de 6 a 8 años para entender cuál era el ADN de los innovadores, qué los hacía distintos. ¿Cuál fue su gran sorpresa? Que no eran distintos, que simplemente ellos tenían unas habilidades conductuales. ¿Cuáles eran? Ellos hacían preguntas, observaban, creaban redes y experimentaban. Y todo eso los llevaba a forjar una cosa que se llama pensamiento asociativo. Que ese pensamiento asociativo se ve reflejado en la gente muy innovadora cuando, por ejemplo, un Steve Jobs empezó a mirar y decir, hombre, ya hay pantallas táctiles, ya hay memorias, ya hay, a la gente quiere, la gente le gustan los portátiles porque se mueve. Junto todo esto que ya existía, nada se lo había inventado del todo existía, todo se lo habían inventado otros y creó algo que no existía, que eran las tablets, ¿cierto? O en su momento el iPad. Entonces, ese pensamiento asociativo, esa capacidad de combinar lo incombinable es de las características más entrenables. Muchachos y muchachas, todo esto está casi gratis para que lo entrenen. En el blog tengo, por ejemplo, varias entradas sobre interrogar, sobre técnicas de hacer preguntas. La semana entrante en el tema de técnicas les voy a enseñar una que se llama las 30 preguntas, que va a ser interesante para que la vean. Tiene que ver con esto, aprender a preguntar, hacerse preguntas, por ejemplo, ¿qué pasaría si? Aprender a observar se entrena súper fácil. Salgan todos los días y pónganse media horita en su puesto de trabajo, 5 minutos, hagan un ejercicio de observación activa, describan el entorno, copienlo, escriban la descripción del entorno. Crear redes, hay muchas técnicas para uno empezar a juntarse con los otros. Un mal moderno es que ya no nos estamos juntando con los demás, ya no estamos conversando con la gente de otras áreas del conocimiento. En la ilustración y en el Renacimiento, que son las dos épocas más creativas que ha tenido la humanidad, una de las características, esto que les voy a decir viene de otro libro que se llama ¿De dónde vienen las buenas ideas? De esas dos épocas, el autor de ese libro, ¿De dónde vienen las buenas ideas? Analizando estas épocas históricas, descubrió que uno de los factores más importantes para crear buenas ideas es conversar con gente que piense distinto. Simplemente contrarrestar ideas va a llevar a que el choque de ideas haga que los puntos de vista distintos generen nuevas ideas. Experimentar, por ejemplo, una forma muy sencilla, los métodos modernos de administración y de diseño, como el design thinking, le dan mucha fuerza a este factor experimentar. Aprender a hacer prototipos. Estoy en el trabajo y tengo una idea para mejorar algo. Me bloquea que no tengo 100 millones. Falso, muchachos y muchachas. No es un impedimento. Hoy en día sabemos que uno puede arrancar a mostrar una idea, a entenderla uno mismo y que se la entiendan los demás con una simple hoja de papel y un dibujo, donde tú hagas, por ejemplo, un storyboard y le muestres a los demás cuáles son los pasos que quieres realizar. Entonces, eso todo que es muy sencillo de montar como un plan de entrenamiento, lo puedes adquirir con experimentar. Otra cosa para entrenar, hay un libro que se llama Inteligencia Genial de Michael Gelf que estudia los principios de pensamiento de Da Vinci. Esto es una foto de uno de los primeros artículos que yo escribí en ese blog, que era el resumen del libro. Entonces usé mapa mental, que es la mejor herramienta del pensamiento. La semana entrante hablamos de esta. Y él qué hacía, qué decía, qué llegó a conclusión este autor, que Da Vinci que entrenaba su curiosidad, era una persona tremendamente curiosa. Usted puede entrenar su curiosidad con cosas tan sencillas como buscar cosas que no conozca en Google. Hay un botón en Google, hay un botón en Google que dice voy a tener suerte. Usted ponga algo que usted no conozca. Por ejemplo, yo tengo en uno de los artículos del blog, hago un ejercicio con esto y les digo, pongan, por ejemplo, algo que usted no conozca. El, generación de las vacunas. No soy médico, soy economista y digo generación de vacunas, voy a tener suerte. Google lo va a llevar a las mejores entradas de una vez. Entonces, eso es una máquina de curiosidad. Google tiene una cosa que muchos no conocen que se llama Google Arts and Science, creo que se llama hoy en día. Ese Google Arts and Science es un proyecto de Google en donde tiene fotos de los mejores museos del mundo a escala 1:1, como una resolución infinita. Entonces uno puede acercarse, por ejemplo, a la Mona Lisa y ver, mejor dicho, las grietas de la pintura. Usted puede recorrer los museos del mundo, o sea, usted puede ser curioso desde el computador en el que está sentado ahora mismo. La demostración tiene que ver mucho con eso mismo de la práctica. Las sensaciones es recuperar los 5 sentidos. De esto vamos a hablar mucho en el MOOC. Tenemos una parte donde hablamos mucho, explayamos mucho esta idea de Da Vinci. Conexiones, aprender a generar conexiones diferentes, que era lo mismo, este es el mismo principio que les hablaba ahora. En la conexión con el cuerpo, el ejercicio, caminar, la respiración, toda la conexión entre el equilibrio entre arte y ciencia, o sea que no solamente si estoy en un campo científico me gusten las artes, pero si estoy en un arte, busquen la ciencia.
Busquen entender, por ejemplo, la biología, los diseñadores, los publicistas, busquen entender la biología. Y un principio que él cuenta, y es que lo que les decía, que la creatividad es ensayo-error, entonces eso me lleva a que haya muchos errores, haya ambigüedad. Esa ambigüedad me va a llevar a que a veces me sienta que estoy fallando, pero él habla de un principio que él llama el esfumato, que es aprender a convivir con esa ambigüedad. Entonces, este es otro método para entrenarse, ¿cierto? Y finalmente, bueno, esto lo podemos ver la semana entrante porque tiene que ver con las técnicas. Uno para aprender a hacer las técnicas, lo voy a dejar para la semana entrante, para aprender a hacer las técnicas también puede entrenar 5 factores que son la divergencia, la convergencia, las analogías, el cambio de percepción y los saltos mentales. Pero eso se los dejo para como introducción al tema de las técnicas de creatividad. Entonces, miren, entrenar la creatividad, los invito a que busquen en el blog. Otra página donde hay muchos ejercicios es Neuronilla, neuronilla.com, que es un blog español. Y hay muchas partes, por ejemplo, en Internet hoy en día, en donde usted puede encontrar ejercicios. Por ejemplo, busquen ejercicios de pensamiento lateral, que esto es un concepto de Bono. Busquen ejercicios de pensamiento lateral. Aplicar estas cosas es, como les digo, barato, fácil, es formar unas rutinas. He visto, por ejemplo, en los últimos años, en el mundo, pues en los mundos del arte, en donde a veces me muevo de la cuentería y eso, gente haciendo un ejercicio muy interesante y también ahora en el mundo de las letras, que lo llaman 365 días. Entonces, por ejemplo, tuve un amigo, Wilmar Tovar, que durante un año, durante todos los días del año, escribió un cuento durante los 365 días del año. Lo que le dio ese ejercicio a Wilmar en improvisación, en el tema de aprender a escribir mejor, de que se le acaban las ideas al día 100 ya no sabía de qué carajos iba a escribir, pero como se había obligado a hacer el reto, escribía y contaba la anécdota que le había pasado en ese día y se daba cuenta que ese era un buen camino. O sea, todo en pintura lo he visto también, por ejemplo, retos en donde le ponen a uno a hacer un letrero todos los días durante 100 días, pues en escritura. Entonces, este tipo de cosas son baratas, muchachos. Es simplemente sáquenle 15 minutos a su creatividad en el día, 20 minuticos. Hagan como cuando uno va al gimnasio. Primero empieza con 15, 20 y cuando menos piensa, está tan engomado que le dedica 2 y 3 horas al día al hobby o a aprender de esto. ¿Qué les va a dar aprender de la creatividad, digamos, como una cosa voluntaria, que la hagan a voluntad? Que cuando la tengan que enfrentar en contextos, por ejemplo, laborales, y por ejemplo, vamos a hacer una lluvia de ideas, les aseguro que los que están viendo este curso y hagan los ejercicios, se van a dar cuenta y van a decir, madre, el jefe me dijo ideas y yo ahí mismo no pensé normalmente, como siempre, a lanzar lo primero que se me ocurriera para salir del paso, sino que me acordé de esa técnica y empecé a hacer una conexión forzada y lancé una idea más original, distinta. Porque cuando uno lo hace de manera, digamos, sistemática, se le va volviendo como una parte del cuerpo y una cuestión como que lo hace constantemente. Bueno, me les robé 10 minuticos más, pues que estos temas son muy apasionantes. Yo me pongo a hablar de esto y terminamos aquí a las 2 de la mañana. Este es un tema supremamente apasionante, donde hay mucho para aprender, que como les mostraba en lo de la OMS, es necesario que nos metamos en esto, que generemos más ideas, que nos construyamos más en el mundo de aprender a hacerlo sistemáticamente. Y bueno, hoy vimos este primer paso de la importancia de la entrenamiento. Ahí les dejé muchos lugares donde pueden ir a buscar esos patrones de entrenamiento, donde pueden encontrar ejercicios para que lo vayan haciendo y nos vemos la próxima semana para que veamos una de esas aplicaciones que son las técnicas de creatividad, para que veamos técnicas, por ejemplo, para analizar los problemas, para que veamos algunos ejemplos de cómo aplicar ciertas técnicas a la hora de solucionar retos, por ejemplo, empresariales. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. En la grabación del webinar, esto es técnico, por favor, Luis, ayuda. ¿Dónde van a dejar las grabaciones y todo eso? Mil gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí disculparán que me les haya robado unos minuticos de más. Nos vemos entonces el próximo miércoles con el webinar de técnicas de creatividad. ¿Cómo paro esto? Luisa, simplemente digo leave, ¿cierto? Luisa.
¿Cómo? Perdón. Simplemente aprieto el botón que dice Leave y ya, se cierra, ¿cierto? Ah, no, yo sí la quedó finalizar. Ah, bueno, pues listo, muchas gracias.